resultan más frecuentes. En general, nosotros no lo vemos tanto en los pacientes adultos, salvo, por supuesto, que se trate de un señor en un día, un señor anciano en un día de mucho calor, que sea un señor anciano que está tomando diuréticos, un señor anciano que tenga una diarrea, por ejemplo, en plena época de verano, y que haya abusado de laxantes y que por culpa de los laxantes tenga diarrea. Generalmente los que más van a dar deshidrataciones como motivo de consulta son los pediatras. ¿Por qué? Porque en dos etapas, diríamos, polos de la vida, ser viejito y ser bebé, generalmente te crea una situación de que se llama de hidrolabilidad. Hidrolabilidad es que perdemos un poquito de agua y ya nos deshidratamos. Entonces, por ese motivo, ¿qué es la deshidratación? La palabra está mal dicha, porque deshidratación parece que falta agua. Deshidratación, que sí, falta agua. Y en realidad faltan aguas minerales. Cuando vos tenés una diarrea, cuando vos tenés un vómito, cuando vos perdés sangre, estás perdiendo agua, pero también estás perdiendo minerales. En el vómito perdés ácido clorhídrico, en la diarrea perdés bicarbonato de sodio. Entonces ya en realidad es la pérdida combinada de agua y minerales. Por ese motivo, la definición, tal como marca a veces la academia, dice que la deshidratación es el cuadro clínico caracterizado por la deficiencia combinada y en proporciones variables de agua y electrolitos. A veces pierdo más agua, a veces pierdo más electrolitos, a veces pierdo cantidades iguales, agua y electrolitos. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Síntomas es lo que vos contás. Me duele la cabeza, me siento mal. Es decir, uno puede darse cuenta de que uno se siente mal por el color de la cara, porque el paciente se siente de alguna manera angustiado. Pero cuando uno tiene un síntoma, es lo que uno refiere. El síntoma, estoy orinando cada rato. Síntoma, me duele la cabeza. Síntoma, me duele el cuello. Síntoma, tengo un dolor acá abajo. Ese es el síntoma. El signo es lo que ve el médico. Yo te puedo ver pálido, como consecuencia de sentirte mal, te puedo ver amarilla, porque tenés una hepatitis, te puedo ver adelgazada, porque quizás tenés una enfermedad o por ahí estás haciendo un régimen. Lo que el médico ve es el signo. Cuando yo veo la nube y digo va a llover, ese es un signo. Cuando yo digo me duelen los callitos, se ve que va a llover, ese es el signo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre signo y síntoma. El conjunto de signos y síntomas es lo que se llama el síndrome. Entonces, resumiendo, la deshidratación es un síndrome, un conjunto de signos y de síntomas caracterizados por la deficiencia combinada y en proporciones variables de agua y minerales. A veces pierdo más agua, a veces pierdo más minerales, a veces pierdo minerales. Perfecto, la primera es esta trabajo. ¿Cómo se clasifica? Bueno, según se pierda más cantidad de agua o más cantidad de electrolitos, uno tiene tres tipos de deshidratación. La forma más común es la isotónica, donde generalmente a consecuencia de una diarrea, por ejemplo, a consecuencia de mucho calor, perdemos en cantidades iguales agua y electrolitos. Entonces, la forma más común es la isotónica. La deshidratación isotónica porque se pierden en cantidades iguales agua y diuréticos. Los diuréticos son sustancias que eliminan sodio y el sodio de alguna manera arrastra agua, pero fundamentalmente a través del diurético uno pierde sodio, es decir, pierdo iones. Cuando yo pierdo muchos iones, porque estoy tomando diuréticos, porque estoy tomando laxantes, eso se llama deshidratación hipotónica. ¿Qué es la deshidratación hipotónica? Hay más pérdida de iones. Acordate, yo tomo un diurético, el diurético me hace perder sodio para bajar de peso, me arrastra el agua y fundamentalmente voy a perder más sales que agua, más sales que agua. Al revés, pongámosle que yo estoy en el medio del desierto, con 50 grados de temperatura a la luz solar y estoy totalmente exhausto. En esa situación pierdo más agua que iones, Eso se llama deshidratación hipertónica. ¿Sabes dónde se ve mucho la deshidratación hipertónica? No solamente en el desierto,
se ve mucho en las mamás que sobreabrigan a los nenes porque no tienen frío. Así que detrás de un niño abrigado, una madre violenta, generalmente el dicho que dice eso. Entonces sobreabrigás al nene, está en un ambiente calefaccionado, el pobrecito empieza a transpirar, y el nene que pide, que le den agua mineral, que le den Gatorade, por ejemplo, que tiene muchas sales. Eso se llama deshidratación hipertónica. A su vez, este es el primer dato, si vos perdés más agua, ¿cómo se llama? Esto se llama hipertónica. Si yo pierdo cantidades iguales, ¿cómo se llama? Isotónica. Si yo pierdo más sales que agua, eso se llama deshidratación hipotónica. Las deshidrataciones pueden ser clasificadas también según el grado de osmolaridad plasmática. Ya sabemos que osmoles significa número de partículas y que tenemos, en las partículas tenemos fundamentalmente cloruro de sodio, entre otros componentes, cloruro de potasio. Entonces, la osmolaridad plasmática, hay distintas formas de averiguarlas, pero en medicina, una manera, yo diría, matemática, un poquito complicada, porque obviamente no la vamos a conocer en el examen de las fórmulas, pero estas son cosas que ustedes tienen que tener cuando sean residentes en la agenda. Yo no lo tengo acá en la cabeza, lo tengo en la agenda. Entonces dice, calcularle la osmolaridad plasmática al paciente. Entonces, ¿qué sumo? La concentración plasmática de sodio, generalmente la concentración de sodio es 135 o 136 miliequivalentes por litro, más la concentración plasmática de potasio, calcularle que es 4, eso te va a dar más o menos un valor, si vos sumás 135 más 5 te va a dar 140, eso lo multiplicás por 2, te va a dar 280, y la glucemia dividido 18, te va a dar más o menos, la glucemia es 110 aproximadamente, dividido 18 te va a dar alrededor de 10. Conclusión, el valor normal de la osmolaridad plasmática es alrededor de 300 miliosmoles por litro, y una manera muy cómoda una manera matemática de calcularla es aplicando esa fórmula, y entonces podés tener un dato de cómo está la osmolaridad en el cuerpo. ¿Cómo se evalúa el estado de hidratación de un paciente? Bueno, el estado de hidratación del paciente es muy importante que comienza con el saludo al paciente. Muchas veces yo me acerco a un paciente que está de alguna manera deshidratado, y cuando le digo buen día, el señor me dice buenas noches. Entonces yo digo, ya arrancamos con el pie izquierdo, porque quiere decir que si él dice buenas noches, el hombre está medio perdido. Y dígame, ¿qué hospital es este? La cancha de River, mi amigo. Bueno, sí, ya directamente está totalmente desorientado. Quiere decir que el estado de conciencia, la orientación en tiempo, la orientación en espacio, es el primer dato que ustedes tienen que tener en cuenta. Que lo evalúan con preguntas sencillas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, este está desorientado totalmente. Dígame, ¿cómo es el nombre de su hermano? Tampoco me acuerdo. Bueno, evidentemente hay un grado de desorientación que está hablando de un compromiso neurológico generado por una deshidratación importante. Es decir, la desorientación aparece cuando la deshidratación es importante. Cuando vos has tenido una diarrea no has dicho pavadas, cuando has tenido, por ejemplo, vómitos no has dicho pavadas. Quiere decir que el enfermo, cuando realmente está seriamente comprometido, puede llegar a decir incoherencias. Muchas veces lo más común, no se acuerda cómo se llama, no se acuerda en qué lugar está, no se acuerda quién lo trajo, no se acuerda qué día es hoy, qué día estamos hoy, y qué sé yo, febrero, 25 de febrero, bueno, este ya directamente entró con el pie izquierdo. Entonces el estado de conciencia es lo primero que tenemos que evaluar con preguntas sencillas. ¿Cómo se llama? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde vive? ¿Quién lo trajo hasta acá? ¿Qué día es hoy? Etcétera, etcétera. Las preguntas habituales. Cuando uno se deshidrata, el corazón, como mecanismo defensivo, eyecta sangre a mayor velocidad, es decir, se contrae con más rapidez. Entonces, de alguna manera,
la toma del pulso arterial nos puede demostrar que el paciente tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, es lo que se llama una taquicardia. ¿Qué se entiende por taquicardia? Que el paciente tiene más de 100 latidos por minuto. Eso significa que tiene taquicardia. Entonces el pulso se acelera, el pulso arterial se acelera en los pacientes deshidratados, como un mecanismo de compensación de la hipovolemia. Esa sería la realidad fisiológica si ustedes quieren saber. Cuando la deshidratación avanza, los ojos se hunden, se van hacia adentro, es decir, es lo que se llama enoftalmos, en para adentro, oftalmos, ojos para adentro. Entonces los globos oculares están hundidos. Esa sería la idea fundamental que tenemos en los pacientes que están seriamente comprometidos. Y un signo que es mandatorio en el paciente deshidratado es el signo del pliegue, que consiste en pellizcar con la pinza índice pulgar un pliegue cutáneo, preferentemente la mano, puede ser en la frente, puede ser en la panza. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente yo hago el pliegue y ¿qué pasa? La mano vuelve otra vez a su urgencia natural. Cuando vos tomás el signo del pliegue, el pliegue queda formado unos 3-4 segundos, es decir, persiste el pliegue. La persistencia del pliegue va a ser la siguiente, ahí va. La persistencia del pliegue, que persiste varios segundos después de haber hecho el registro, significa que el paciente tiene una deshidratación importante. Generalmente, el signo del pliegue es la primera manifestación clínica que aparece de la deshidratación. Y para que ustedes tengan una idea, cuando vos tenés signo del pliegue, significa que el paciente ha perdido por lo menos un 5% de su volumen de agua corporal total. Un 5% de su volumen de agua corporal total. Y te doy un ejemplo sencillo. Yo peso 70 kilos. Ya dijimos que el 60% de mis 70 kilos son 42 litros. El 60% de 70 kilos, ¿cuánto es? 42 litros aproximadamente. Bueno, el 5% del 42 son 2 litros 200, 2 litros 100 aproximadamente. La idea es que cuando vos tengas una pérdida de líquidos superior a los 2 litros, inmediatamente aparece el signo del pliegue. Entonces yo ya sé que te tengo que dar mínimamente 2 litros de líquido para compensar de alguna manera tu pérdida de líquido. Generalmente el signo del pliegue va acompañado de sequedad de las conjuntivas, va acompañado de sequedad de la boca. Cuando uno está deshidratado hay sequedad de la boca, uno orina menos, y estoy orinando poco porque estoy deshidratado. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con la pérdida de líquido. Además, yo ya sé que una de las causas más comunes de la deshidratación es la fiebre. Entonces vamos a tomar la temperatura axilar. Prácticamente se ha dejado de tomar la temperatura rectal. La temperatura rectal se tomaba cuando uno sospechaba una patología abdominal, cuando uno sospechaba una apendicitis, cuando uno sospechaba un proceso peritoneal. Generalmente aumenta más la temperatura rectal que la temperatura axilar. Bueno, ¿qué más vemos? Bueno, básicamente, cuando vos apretás las uñas normalmente se colorean rápido una vez que yo las aprieto. Generalmente, cuando el paciente está deshidratado, hay un retraso en el tiempo de relleno capilar. El paciente que se deshidrata es un paciente que pierde de peso y generalmente la presión venosa central de estos pacientes en las deshidrataciones importantes está totalmente disminuida. Quiere decir, de todo eso, yo enfatizo 2 o 3 aspectos importantes. El estado de conciencia, 1. El aumento de la frecuencia cardíaca, 2. Y el signo del pliegue, 3. Esos son los 3 elementos clínicos que ustedes les tienen que dar una idea de que el paciente tiene una deshidratación importante. Después, normalmente todos tenemos la boca seca, la boca pastosa, las conjuntivas están secas, pero los 3 elementos más importantes, yo dijera, los 3 elementos más importantes en un paciente deshidratado son el estado de conciencia, 1, el signo del pliegue, 2, y en tercer lugar, el aumento de la frecuencia. ¿Se entendió?
¿No hay problema? Bueno, el signo del pliegue, pasamos así, ahí está. Una perlita clínica. A veces, en los ancianos, la piel se arruga por la vejez. Si yo tengo en este momento 90 años, es lógico que me vas a encontrar pliegue por todos lados. Entonces, el pliegue de la mano no tiene mucho sentido porque mi piel está debilitada. En los ancianos, generalmente se busca la piel de la frente, o sea, el pliegue se hace en la frente. En los ancianos el pliegue se puede hacer en el brazo, en el bíceps, por ejemplo. En los ancianos el pliegue se puede hacer en la región subescapular, es decir, debajo del omóplato. Generalmente son los tres lugares que nosotros hacemos en la gente anciana, porque ya te digo, por debilidad de la piel, hacerlo con la abuelita, que va a ver que la abuelita tiene pliegue. Y en realidad no es que la abuela está deshidratada, sino simplemente que la abuela tiene la piel laxa por la edad. Entonces, el signo del pliegue normalmente se busca en la mano, excepto en los ancianos, que por la laxitud de la piel es consecuente en buscarlo fundamentalmente en zonas como la frente, en la panza, en la región subescapular o en el bíceps, que son los lugares. Perfecto, ¿verdad que sí? Bueno, ya más o menos tengo de alguna manera el estado clínico del paciente. Básicamente, ¿cómo evalúo el laboratorio del paciente? ¿Qué laboratorio voy a pedir? Bueno, el laboratorio que voy a pedir es el ionograma plasmático y urinario. Gases en sangre si sospecho que el paciente tiene una enfermedad concomitante que puede alterar el pH, por ejemplo, un diabético que genera ácidos, un paciente que se intoxicó, un paciente que ha tomado alcohol en forma aguda y que está intoxicado. Es decir, si hay un compromiso del estado ácido-base sospechoso, uno pide gases en sangre, que ya dijimos que se analiza sangre arterial que se obtiene ya sea de la arteria radial o ya sea de la arteria femoral. Y fundamentalmente hacemos del paciente un balance hídrico, especialmente midiendo cuánto orina, porque la orina de alguna manera es el termómetro del riñón, en el sentido que va a medir el grado de deshidratación. Si yo perdí mucho líquido, orino poco, y en la medida que me empiece a hidratar, inmediatamente voy a ir orinando cada vez más. Entonces, en estos pacientes lo que se hace, una vez que vos lo internás, le pones un brocal de vidrio, que es simplemente un botellón para que el paciente junte orina, y uno diariamente va midiendo y dice, viste, ayer orinó 500, hoy orinó 800 y mañana está orinando, por ejemplo, 1500 mililitros. Generalmente cuando el paciente orina menos de 800 mililitros por día, se habla de oliguria. ¿Cuánto orinamos normalmente? Por litro y medio. ¿Cuándo aparece oliguria? Cuando el paciente orina menos de 800 mililitros. Oliguria significa menos orina. Está orinando menor cantidad de orina. En la medida que vos mejores, obviamente vas a ir aumentando el ritmo urinario. ¿Se entendió entonces? Preguntas sencillas: ¿cómo se llama? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? ¿Dónde estamos? ¿Qué hospital es este? ¿Quién es su hermano? Las preguntas de qué día del mes estamos, estado de conciencia. Frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto, y el signo del pliegue son los tres elementos clínicos más importantes. Como les dije, el balance del laboratorio es suficiente. Bueno, esta es muy interesante porque ustedes tienen en porcentaje de pérdida de agua corporal las cosas que normalmente nosotros podemos encontrar. Fíjense ustedes que el hacer es un muy buen síntoma para evaluar el grado de deshidratación del paciente. Leve, moderada, severa y severísima. Obviamente el paciente en coma, por más que yo le pregunte si tiene sed, nunca me lo va a contestar. Entonces, en una deshidratación de todos los días, comí algo que me cayó mal, una intoxicación alimentaria, estuve con mucha fiebre, estuve con diarrea, estuve con vómitos. Generalmente no hay alteración del estado clínico,
Entonces sí, tengo un poquito de sed, no tengo signo del pliegue, los ojos están normales, la presión arterial está normal, el pulso está normal, el sodio está normal, la osmolaridad está perfecta y generalmente hasta 2 litros, 2 litros y medio, no hay mayores modificaciones en lo que sería el perfil de la hidratación del paciente. Esta es la deshidratación de todos los días, la que todos podemos tener por cualquier motivo. ¿Y cómo calculo el porcentaje de pérdida de agua corporal total? En primer lugar, yo mido cuánto peso, hago el 60% de mi peso e inmediatamente sobre eso aplico, como te decía, el 2-3% y te da una idea de la pérdida de agua corporal total. Cuando la deshidratación ya supera el 5%, ya tenemos la intensificación de la sed y un dato que es importante, tenemos lo que se llama el signo del pliegue. El signo del pliegue es mandatorio para determinar una pérdida de más del 5% de alguna manera del porcentaje de agua corporal total. Entonces el signo del pliegue aparece después del 5%. ¿Qué más? Los ojos están normales. ¿Qué más? La tensión arterial está normal, el pulso está normal o aumentado, el sodio plasmático está entre 144 y 150 y ya ahí tenemos una deficiencia de 4 litros. Ya esto sería una deshidratación moderada. Una deshidratación severa sería ya la pérdida de 6 litros, lo que implicaría aproximadamente el 10% del volumen de agua corporal total, donde el paciente tiene un pliegue más significativo, ya se le hunden los ojos, ya la presión disminuye porque está hipovolémico, el pulso está muy aumentado, generalmente por arriba de 100 latidos por minuto, el sodio plasmático está aumentado y la osmolaridad plasmática también. Este es el estado precoma, es decir, si esto es leve, moderado, severo, esto es grave. En el paciente grave, la pérdida de la conciencia con más del 12% es inevitable. Es lo que sucede en las grandes hemorragias, accidentes de tránsito, accidentes de colectivo, baleados en general que han quedado en estado comatoso por hipovolemia. Fíjense ustedes que el paciente está muy deshidratado, los ojos muy hundidos, la presión prácticamente irregistrable, el pulso muy aumentado y la osmolaridad plasmática sumamente aumentada. Entonces, acá tenemos los distintos degradés. Con una deshidratación de todos los días no pasa nada. Con una deshidratación de más del 5%, el signo del pliegue. Con una deshidratación del 10%, se hunden los ojos, baja la presión arterial y aumenta el pulso. Y finalmente, con una deshidratación superior al 12%, el paciente automáticamente entra en coma y salvo que realmente hagas una muy buena hidratación, el pronóstico del paciente ya es bastante delicado. Entonces, normalmente 0 a 5 no pasa nada, más de signo sin el pliegue, 10% se hunden los ojos, cae la presión, aumenta el pulso y más del 12% el paciente ya tiene alteración de la presión. Entonces, con eso jugamos. Si un paciente tiene signo del pliegue positivo, significa que tiene una deshidratación de más del 5%. Si el paciente tiene caída de la presión arterial, aumento del pulso y ojos hundidos, significa que tiene una deshidratación de alrededor del 10%. Y si el paciente entró en coma, la deshidratación es superior al 12%, lo que implica una pérdida de más de 6 litros de agua de su porcentaje de agua corporal. ¿Se entendió? Todo el mundo sabe cómo calcular su volumen de agua corporal. Lo que vos pesás, hacer el 60%. Eso te da litros. Y en base a eso aplicás el 5%, el 8%, el 10% y lo que. Bueno, ahora analizamos los distintos tipos de deshidratación. Lo más común, todos hemos tenido alguna vez una diarrea, todos hemos tenido fiebre, todos hemos estado con bronquitis, todos alguna vez tomamos un laxante y se nos fue la mano, todos alguna vez fuimos a un asado y realmente el asado lo comimos un choripán y nos cayó a la mierda. Entonces esta es la causa más común de deshidratación. En la deshidratación isotónica, que es la causa más común de deshidratación, se pierden en cantidades equivalentes agua
e iones. Diarreas, vómitos, pequeñas hemorragias, me sangró la nariz, una menstruación muy abundante, generalmente puede ser causa de deshidratación y día de verano. Como ustedes ven, hay una caída global de ambos compartimientos, tanto el intracelular como el extracelular, y precariamente se mantiene la isotonía a ambos lados de la membrana. Para que vos tengas en cuenta, pasame la siguiente, es como que yo vivía en 3 ambientes y de repente, porque me aumentó el alquiler, tuve que dejar el departamento y me fui con los mismos muebles, con la misma ropa y con el mismo perro, me fui a vivir a 2 ambientes. Es decir, de alguna manera pasé a un departamento más chico y ahí estoy viviendo con todo lo que yo tenía. Y che, ¿vendiste el piano? No, el piano está ahí y yo duermo arriba del piano. Es decir, estoy más chiquitito, estoy más compactado y de alguna manera pude salvar todos mis elementos sin ceder absolutamente nada. De un 3 ambientes pasé a un 2 ambientes. Fíjense ustedes que lo que se achicó es el compartimiento, pero en partes iguales, tanto el intracelular como el extracelular. Esto es lo que pasa en la isotonía. El compartimiento es más pequeño, pero la composición de agua, iones, a ambos lados, sigue siendo totalmente equivalente, es decir, una misma relación, un agua, un electrón, un sodio, un agua, un potasio, un agua. Acá somos menos, pero por lo menos en un espacio más pequeño, manteniendo la relación 1 a 1. Esa sería la idea fundamental. Bueno, clínicamente no pasa nada. Pero bárbaro, tengo un poquito de sed, tengo la boca seca, no tengo temperatura, bien, estoy bien, estoy de la hemorragia, todo bárbaro, estoy orientado en tiempo y espacio, mañana es miércoles y estoy bárbaro. Es decir, no hay gran compromiso clínico. La orina del paciente está conservada, no está chocado, el enfermo sabe cómo se llama, dónde vive, qué día es hoy, quién ganó el partido del domingo, no tiene fiebre, un poquito de sed, un poquito de mucosas secas y un poquito de pliegue, todo dependiendo de la cantidad de líquido que haya perdido. Con esto tomás Gatorade, te tomás pastillas de carbón si estás con diarrea o haces una dieta del arrocito y se solucionó la deshidratación al cabo de 2 o 3 días. Y después al final con el médico laboral. Que te justifique hasta viernes. Total, le pone que la deshidratación fue grave. Debe ser Diego. Sí, es un solo. Pero lo tuyo es leve. Bueno, ¿por qué hasta viernes? El jueves es el cumpleaños de mi hija. Por las dudas, preventivamente, justificarme hasta el viernes. Ahí está el viernes, deshidratación agravada y complicada. Agravada por el cumpleaños. Exactamente. Bueno, ¿copiaron todos? ¿Está bien? Esta es la causa más común de deshidratación. En el choque, la causa más común de deshidratación es la deshidratación isotónica. Lo más importante del examen clínico, saber cómo le va al paciente, la orientación, el estado de conciencia, el pliegue y la taquicardia. La parte del laboratorio, el enograma plasmático y urinario, la diuresis y si es necesario, como te decía, la cesárea. Vamos a ver. No, le vamos rápido. Ahí. Bueno, la deshidratación hipotónica es lo que se ve mucho en los pacientes ancianos. ¿Por qué en los ancianos? Porque los ancianos tienen hipertensión, toman diuréticos. Los ancianos tienen insuficiencia cardíaca, los ancianos tienen insuficiencia renal. Y generalmente cuando hay insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o cuando el paciente toma diuréticos, lo que más común es la pérdida de iones. Hay más pérdida de sodio o de iones que de líquido en sí. Entonces, generalmente, como dice allí, la hiposmolaridad está dada por la pérdida de sodio, que puede suceder por una diarrea de varios días, no una diarreíta que me duró apenas un día. Diarrea de varios días de evolución, vómitos de varios días de evolución, y en los vómitos hay pérdida de cloruros, hay pérdida de sodio, en los vómitos generalmente se pierde mucho ácido, y por ese motivo estos pacientes tienen una pérdida más de iones en realidad que de agua.
Esta es la deshidratación hipotónica. Generalmente alguna vez fue una deshidratación isotónica al comienzo, pero que de alguna manera se perpetuó durante varios días. Es decir que, por ejemplo, arrancó el sábado, hoy estamos a martes, y yo todavía, por dejarme estar, no fui al médico, no consulté, y bueno, ya me agarrás hipotónico. ¿De acuerdo? Es la deshidratación que se mantiene varios días. Lo interesante, a usted que le gusta la fisiología, es que estos pacientes generalmente tienen caída del sodio, se debería decir hiposodemia, pero en realidad se dice hiponatremia, buenísimo. Acordate que el sodio, en latín, natrium. Entonces de natrium quedó hiponatremia. Potasio es kalium, entonces quedó hipercalemia. Uno dice, ¿qué es hipercalemia? Hiperpotasio. En estos casos hay hiponatremia y hay hipovolemia. Generalmente la arteriola aferente del riñón, la que recibe el flujo de sangre, capta la hipotonía y activa lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes saben, la aldosterona retiene sodio, secundariamente a la retención de sodio llega el agua y eso facilita el desplazamiento del agua del intersticio del vaso intravascular como un mecanismo compensatorio. Quiere decir que tanto la hiponatremia como la hipovolemia son de alguna manera los factores gatillo para la activación del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona que lleva a la retención de sodio y secundariamente a la retención de agua. Este es el mecanismo fisiopatológico que opera en las deshidrataciones hipotónicas y que seguramente arrancaron como isotónicas y con el paso de los días se fueron haciendo hipertónicas. ¿Está bien hasta acá? ¿Copiaron tranquilo? Sin un apuro. Ahora vamos a ir. De agua y desplazamiento de agua del intersticio. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Sí, sí. Cuando hay silencio, no se tiene en medio, hay aburrido el tema. Bueno, y acá tenés un poquito el pasaje de agua del extracelular al intracelular, generalmente lo que provoca es una rehidratación de la célula. A veces esa célula se rehidrata tanto que se hincha, se pone turgente. Cuando la célula se llena de agua, se dice que la célula se edematiza o sencillamente que la célula se pone turgente. Eso es lo que se llama edematización. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente. Ahí está. Clínicamente acá sí hay más compromiso del estado general. Si bien el paciente está lúcido, puede aparecer obnubilado. Obnubilado quiere decir como adormecido. Es decir, ¿viste ese paciente que si bien vos lo ves, te contesta las preguntas, pero tiene tendencia al sueño? Cuando nos falta líquido, las funciones cerebrales generalmente disminuyen. Los globos oculares están bien hundidos. Acordate que esta deshidratación es más severa que la deshidratación isotónica, por eso el pliegue está bien manifiesto. ¿Por qué la sed está ausente o muy escasa? ¿Sabés por qué? Porque en las hipotonías no hay sed. ¿Sabés cuándo vos tenés sed? Cuando hay deshidratación de las células hipotalámicas que están situadas, como ustedes bien saben, a nivel del hipotálamo. Cuando hay deshidratación de esas células hipotalámicas, aparece como mecanismo defensivo la sed. Y acá no hay deshidratación de células, al revés. Acá lo que sucede básicamente es que la célula está más que deshidratada, está hinchada de agua por esa edematización celular que habíamos visto. Por ese motivo la sed no suele estar presente, dice ausente o muy escasa, las mucosas están ligeramente secas y llegado el caso que la edematización celular, como lo dije el otro día, una de las cosas que puede traer aparejadas es las convulsiones. ¿Qué complicación me puede dar si yo paso mucho líquido a un paciente? Que el paciente tenga convulsiones. Si se me va la mano con el líquido y le pongo mucha agua, ¿qué pasaría si yo por ver el partido me olvidé que el paciente estaba pasándose un goteo de solución fisiológica a chorro? Bueno, probablemente que el enfermo tenga convulsiones, como te decía,
por la edematización cerebral. Generalmente estos pacientes, cuando están muy deshidratados, pueden tener shocks hipovolémicos tempranos, es decir, pueden tener insuficiencia renal como consecuencia de la deshidratación y, por supuesto, como están muy deshidratados, orinan poco. ¿Qué es lo mandatorio? Entonces, los globos oculares hundidos, lo mandatorio es que la sed está ausente porque la célula está edematizada y generalmente estos pacientes por edematización celular pueden tener convulsión. Con eso, suficiente. ¿Sale? Y ahora ¿qué viene? Ahora viene la hipertónica. La mamá que se pasó la mano con el abrigo del bebé, diarreas secretoras, generalmente con cambio de mucho, como dice ahí, con mucho líquido, enfermedades bronquiales, asmas bronquiales que se mantienen durante muchos días, y el paciente está muy obstruido, hipertermia, causas de fiebre de muchos días de evolución, la falta de ingesta líquido. Yo estoy en el medio del desierto y no tengo líquido. Lo más común, estoy perdido en el medio del desierto y no tengo suficiente cantidad de agua mineral para compensarme. En ese caso tengo más pérdida de agua que de iones, fundamentalmente sodio, que es el responsable de la osmolaridad plasmática. Entonces, acá que se pierde más iones que agua. El ejemplo clásico es la persona que está en el desierto, muerta de calor, bajo el sol, y no tiene suficiente cantidad de líquido. De todos los días, el asmático después de varios días de evolución, la mamá que reabrigó al nene más de la cuenta y acá hace mucho calor, son las causas más comunes de deshidratación hipertónica. En estos casos, hay mayor pérdida de agua que de iones, el sodio queda muy concentrado en el cuerpo y el exceso de sodio que queda dando vueltas, tiene dos lugares para ir a parar. Como dice, ¿qué hacemos con el exceso de sodio? Se va al hueso y en el hueso es de alguna manera almacenado en el hueso o directamente se une a proteínas plasmáticas que tienen cargas negativas y entonces eso hace que el sodio que se fija en los huesos y que se fija en las proteínas plasmáticas, al fijarse, lógicamente, baja su concentración en plasma. Entonces, en esta situación hay más pérdida de agua que de iones. El sodio queda concentrado. El exceso de sodio se fija entonces como un mecanismo compensatorio en los tejidos óseos y también en las proteínas plasmáticas que tienen cargas negativas. Al estar fijado, entonces, la natremia, es decir, la concentración de sodio, empieza a bajar. ¿Sí? Ese es el mecanismo compensatorio. El anterior, el hundimiento de los ojos, el anterior tenía convulsiones y el anterior tenía orguria o hipovolémico temprano. Este generalmente vamos a ver los mecanismos más compensatorios. Bueno, otra manera de condensar el exceso de sodio es que la célula hidroliza proteínas intracelulares liberando cargas fundamentalmente negativas como los genes sulfatos, por ejemplo, y esos sulfatos fijan el sodio. ¿Cómo neutralizar el sodio? El sodio tiene carga positiva, entonces una manera muy útil de poder neutralizar el exceso de sodio es básicamente, como dice allí, proteinizando, hidrolizando proteínas intracelulares y liberando cargas negativas que son los iones sulfatos que ustedes ven allí como un mecanismo para compensar el exceso de sodio. Estos pacientes, estos pacientes, ¿qué es el dato más importante? La deshidratación de las células hipotalámicas y del cerebro en general determina una sed muy intensa y una especie de excitación psicomotriz. Es decir, la deshidratación del cerebro genera un estado de excitación psicomotriz. El paciente está agresivo, el paciente insulta, pero no piensen que el paciente tiene algo con ustedes. Es su estado natural justamente por este tipo de deshidratación. La agresividad, la sed muy intensa que tienen estos pacientes y en general no hay shock, en general no tienen mucho pliegue porque las células están, como te decía, completamente deshidratadas y los globos oculares no tienen mayores cambios. Si me decís dos cosas importantes, la sed muy intensa, como para enfatizar que es lo más importante, la deshidratación se caracteriza por ser muy intensa y por
sensorio excitado. Excitado quiere decir está medio loco. El paciente está medio alterado, está totalmente fuera de sí, está sacado. Pero vos pensás que es una agresión personal, no, en realidad está muy excitado por la deshidratación. Es el clásico paciente que está entonces en el medio del desierto, hay mucho sol, tiene poca agua, entonces pierde más agua que iones. ¿Qué es lo que más iones que agua, perdón? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, el paciente está totalmente excitado. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué hay ausencia si no tiene? Mira, porque el pliegue generalmente aparece en las deshidrataciones hipotónicas. En las hipertónicas está la deshidratación que no te da ni siquiera la tendencia para poder tener pliegue. Esa es la idea. Solamente en las hipotónicas. Y en las hipotónicas, pero muy avanzadas. Bueno, ¿cómo podemos hidratar al paciente? Bueno, básicamente el paciente se puede rehidratar. Lo habitual, por vía oral significa por boca, o si el paciente está con estado comprometido, uno puede hidratarlo por vía intravenosa. Si nosotros hidratamos al paciente por vía oral, lo que se pueden utilizar son las llamadas sales para rehidratación oral, que vienen en sobrecitos, como si fueran sobres efervescentes, que se ponen en 1 litro de agua, y entonces allí tenés básicamente la composición. Por supuesto que no hay que saberlas de memoria, simplemente la calidad. Tienen sodio, tienen potasio, tienen citrato de sólido hidratado, tienen glucosa, y con eso podés hacer una perfecta solución, de alguna manera, para la rehidratación del paciente. La OMS, por su lado, dice que si vos estás en un medio carenciado, estás en el medio del campo y no tenés una farmacia o un hospital cerca para ir a comprar estas sales de rehidratación oral, dice que podés abrir 1 litro de agua, obviamente dejarlo enfriar, y en ese litro de agua le podés poner una cucharita de sal de mesa, una cucharita de bicarbonato de sodio, le podés agregar tranquilamente una cucharada sopera de azúcar y tenés una solución casera de rehidratación oral, por ejemplo, para uso en el medio del campo. 1 litro de agua hervida, una cucharita de sal, una cucharita de bicarbonato y una cucharada sopera de azúcar, y con eso tenés también una solución de rehidratación oral, pero casera, artesanal, hecha sabiendo en cuenta que estoy en el medio del desierto, estoy en el medio del campo, estoy en el medio rural, y no tengo la posibilidad de llevar a mi hijo o a quien sea a un centro asistencial donde te van a proveer estas sales de deshidratación oral. Si la deshidratación, esto es para una deshidratación leve a moderada, si la deshidratación es grave, entonces ahí se utilizan las soluciones intravenosas, y lo que van a utilizar ustedes, en la versión circular, es la solución fisiológica. ¿Qué es la solución fisiológica? La solución fisiológica de un sachet de 500 mililitros, básicamente a la circular, esto se cuelga generalmente, y una vez que está colgado se coloca la tubulatura con una agujilla y se pasa a goteo según el grado de deshidratación, de una manera más rápida o menos rápida según la necesidad que tenga de reponer. ¿Qué tiene esto? Solución de sodio al 0,9%. Para circular 0,9%. ¿Qué quiere decir 0,9%? 0,9 gramos de cloruro de sodio por litro de solución. Quizás, eso es lo mismo, ¿no? Quizás lo que llame la atención, que hablamos de 0,9 gramos por litro, y en realidad, lo que vos estás viendo acá es un sachet de 500 mililitros, es decir, que lo que yo te estoy diciendo es la mitad. ¿Por qué? Porque los sachets vienen por 500 mililitros. Como dice ahí, sí, generalmente están aportando 9 gramos de cloruro de sodio por litro de solución, e implica, como habíamos dicho el otro día, el aporte de aproximadamente 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloruros. Pasa a la siguiente. ¿Cómo se justificaba esto? Bueno, se justificaba esto porque el cloruro y el sodio estaban en grupos diferentes de la tabla periódica. El sodio en grupo 1, el cloruro en grupo 7,
Vos tenés 7, yo tengo 1, qué linda pareja hacemos. 7 más 1, 8, hacemos el cloruro de sodio, unión electrostática, como vamos a ver después. Viene el agua me ofrece la densidad de carga negativa el sodio y la densidad de carga positiva el cloruro, y esa unión que electrostáticamente era muy fuerte se termina separando, con lo cual ustedes tienen la disolución del cloruro de sodio. A veces, más que agua, es necesario aportar calorías, tenemos por acá, ¿no? Entonces, para las calorías está el destrozado, que es básicamente agua, pero con glucosa. Agua con glucosa. ¿Y cómo se relaciona químicamente? Bueno, básicamente es dextrosa al 5%. 5% significa 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución. Y lo más importante, lo químico, es que el agua es muy polar, los oxidrilos son muy polares, y entonces donde hay un oxidrilo hay una molécula de agua, y eso hace que se pueda hidratar perfectamente. A diferencia de la fisiológica, en la fisiológica ustedes aportan agua y sal. En el dextrosado aportamos agua y calorías. Ese es el concepto fundamental. Fisiológico, agua y sal. Y en el dextrosado, ¿qué aportamos? Aportamos fundamentalmente agua y calorías. ¿Queda bien la diferencia? Vos estás en coma, yo necesito darte de comer. ¿Qué te aporto? Dextrosado. Vos estás muy deshidratado, pero estás muy lúcido, estás muy piola. ¿Qué te aporto? Solución fisiológica. Esa es la idea. Si se necesitan calorías, doy glucosa. Si se necesita fisiológica, estoy aportando glucosa. Bueno, el tema es el siguiente. El paciente está muy deshidratado y yo ya sé que va a estar varios días con el suero. Entonces, acá tengo dos opciones. Si va a estar varios días con el suero, voy a utilizar para pasar en la vena una agujita plástica atraumática que no lastima la vena, pero para 3 días o más. Es lo que se llama el agujar. Esto es una aguja. ¿Qué es? Es una aguja plástica. Vamos a pasar. Me ponen por el fondo, va a decir que nunca tira cosas, no me tira nada. Esta es una aguja. Una agujita plástica. Lo podemos sacar. Qué lindo el chiche, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace? Se saca esto así. Cuando yo tengo que usar la solución en vena por varios días, esto no lastima la vena. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero pasar la solución en un día, porque tiene una deshidratación leve, el clásico lo pongo en la guardia, le paso un suerito, lo mando a la casa, el aguacate es muy caro. Entonces, lo que voy a usar es esta agujita en forma de mariposa que se llama la butterfly. La butterfly no es plástica, es metálica. Entonces está diseñada nada más para que vos la pases nada más que durante 24 horas como mucho. Si vos dejás la butterfly varios días en la vena del paciente, como es un metal, lastima la vena se pone colorada, hay una flebitis, hay que empezar a poner hielo, hay que empezar a cambiar la vía y realmente es bastante molesto. Entonces, vos vas a usar una butterfly o vas a usar una bocat solamente en qué casos, dependiendo de la cantidad de días que vayas a mantener el suero. Si el suero lo voy a mantener durante 3 días, voy a usar una bocat. Si yo el suerito lo voy a mantener 2 días como máximo, y con una butterfly alcanza. ¿Por qué? Porque la butterfly es mucho más barata. Por lo tanto, ¿cuántos días las uso? 2 días como máximo. El aguacate es plástico, es más caro. ¿Y cuántos días lo puede dejar? Le puede dejar una semana, hasta 10 días tranquilamente, que el paciente no tiene flebitis, no tiene daño en la vena. Y cuando uno tiene flebitis hay que estar cambiando el sitio de punción. Entonces ustedes van a ver que los pacientes, pobrecitos, tienen hematomas en todos los brazos. ¿Qué pasó? Le estuvieron rotando la butterfly en varios lugares y por ese motivo, obviamente, pobrecito, lo dejaron todo traumado. Todo entendido, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula el goteo? Llamamos al caso clínico. El goteo se calcula muy fácil. 168, ustedes lo tienen que dividir por la cantidad de horas que quieren administrar la solución. Por ejemplo, yo quiero pasar a este paciente
quiero pasar solución fisiológica en 4 horas y después lo quiero mandar a la casa. Perfecto, 168 dividido 4 te da 42 gotas por minuto. Esa sería la idea. Entonces 168 dividido 4, el paciente se va. Esto es lo que se llama el suero está circulando. Esas son las tubuladuras. ¿Qué son las tubuladuras? Es lo que se conecta al suero para pasar, sería la manguerita. No se dice la manguerita, se dice la tubuladura. Eso va del sachet del suero a la agujita. Por ahí pasa la solución fisiológica, por ahí pasa el destrozado y ya conocen ustedes los tipos de aguja. ¿Cómo calcula el ritmo de goteo? ¿Con cuántas horas querés pasarlo? Lo quiero pasar en 6 horas. 168 dividido en 6 te da a qué goteo por minuto vos vas a pasar. ¿Y dónde viene el 168? ¿Cómo? ¿Dónde viene el 168? Bueno, es un cálculo numérico que es decir, es lo que se demostró experimentalmente que cuando vos querés pasar la solución en 1 hora, se debe pasar a 168 gotas por minuto. O sea, se hizo en forma práctica. A ver, si yo quiero pasar el sachet en 1 hora, ¿a cuántas gotas lo tengo que pasar? A 168 gotas por minuto. Eso se demostró experimentalmente. En base a eso se hizo el cálculo. Bueno, si lo quiero pasar en 2 horas, será a 84 gotas por minuto, la mitad. Si lo quiero pasar a 3 horas, será a 52 gotas por minuto y así sucesivamente. Pero es que se demostró en la práctica que si vos querés el sachet vaciar en 1 hora, lo tenés que vaciar a 168 gotitas por minuto. Medio litro. El medio litro, claro, el medio litro, muy bien, el medio litro lo paso exactamente en 1 hora a 168. Si vos ese sachet querés pasarlo, como te decía, en 1 hora, el medio litro lo pasás a 168 gotitas por minuto. Este cálculo está hecho no para el litro, está hecho para el sachet. Si vos querés pasarlo en 4 horas, que es lo habitual, 42 gotas por minuto. Si vos lo querés pasar en 8 horas, y bueno, ahí te va a dar 21 gotas por minuto. Habitualmente van a ver cuando van a los hospitales que generalmente lo ponen a un goteo de 21 gotas por minuto. La idea es pasarlo cada 8 horas y eso está piola, a veces sí, tiene que ver con el estado clínico del paciente, pero las 8 horas tienen que ver también con el turno del enfermero. Yo lo pongo a las 8, como me voy a las 4, y el de las 4 se lo cambie cuando viene. Entonces la idea es cambiarlo cada 8 horas, que son los turnos de 8 horas que normalmente hay en el hospital. ¿Sí? Muy piola pasarlo al otro turno. Si querías preguntar algo, ¿alguien quería decir? ¿De qué tiene que ser 4 horas o 6 horas? Y la necesidad clínica que tenga el paciente de hidratarse rápido. Si vos tenés una deshidratación leve, te lo paso 8 horas. Si la deshidratación es moderada, te lo paso, como dice allí, en 4 horas. Si la deshidratación es grave, lo voy a pasar en 2 horas. El grado de deshidratación que tenga el paciente. Cuanto más leve sea, más lento se hace el goteo. Cuanto más deshidratado esté el paciente, vos tenés necesidad de hidratarlo rápido. Si el paciente está con pérdida de conciencia o está obnubilado, y bueno, lo vas a hacer cada 2 a 3 horas, ¿te das cuenta? Si el paciente está lúcido, está tranquilo, vos sabés que no hay ningún riesgo, le haces una hidratación más lenta. Todo depende del estado clínico del paciente, más grave o menos grave. ¿Sí? Esa es la verdad. Lo habitual entre nosotros para los pacientes graves, como dice allí, cada 4 horas. Si el paciente tiene una deshidratación leve, lo hacemos, por supuesto, espaciado. Cada 8 horas, una vez por turno. Entonces sería eso. Perfecto. Está muy deshidratado. Vos estás muy deshidratado, no te vas a hacer cada 4 horas. Ahí te estoy los líquidos por la rápido. Dando vueltas por acá. Tiene como si fuera una presilla. ¿Está la tubuladura por acá? A ver, ay, gracias. Un minutito, yo te la traigo. Tiene una ruedita. Ahora lo vas a ver. Tiene esta ruedita. Con esta ruedita puedes acelerar o puedes frenar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros miramos el reloj, vemos el goteo y vamos graduando según nuestro dedo la ruedita, la velocidad con que vamos a No, para adelante, creo. Se puede ir graduando más rápido o menos rápido. Vos vas controlando con el reloj, porque pobrecito no, parece que está para mostrarse.
Sí, pero pásalo ya. No es electrostática, el agua compite de alguna manera por los grados de polaridad que nosotros tenemos y hidrata el sodio, hidrata el cloruro y una unión que originalmente era muy rígida termina disolviéndose, como lo habíamos visto en la clase. Las tubuladoras, ahí tienen las patas atrás de nuevo, las tubuladoras son las mangueritas, así se llaman, las tubuladoras. Ahí está el abocado otra vez y el destrozado, y ya lo habíamos explicado el tema de... Bueno, hay unas soluciones fuera de la fisiológica y cloruro de sodio. Cuando es necesario aportar bicarbonato, el bicarbonato es una solución muy hiperosmolar si uno la administra directamente y solamente en caso de paro cardíaco o que el paciente tenga una acidosis muy grave, en general no se administra directamente bicarbonato. Necesitamos administrar una solución más diluida cuyo metabolismo termine formando bicarbonato de sodio. Y esa solución diluida que termina formando bicarbonato de sodio es lo que se conoce con el nombre de lactato de Ringer o simplemente solución triclorurada. ¿Por qué solución triclorurada? Porque tiene cloruro de sodio, tiene cloruro de potasio y tiene cloruro de calcio. Sodio, potasio y calcio. Entonces, cuando uno la administra por vena, la célula la acepta y transforma a este lactato en bicarbonato de sodio. ¿Cómo se llama? Lactato de Ringer. ¿Por qué se llama solución triclorurada? Porque tiene sodio, potasio y calcio. ¿En qué situaciones se utiliza? En situaciones de acidosis, porque el lactato va a ser transformado en bicarbonato. Pasar así y creo que lo explica, ¿no? El lactato se metaboliza bicarbonato, ¿viste? Principalmente en el hígado y produce un efecto alcalinizante en el plasma. Gracias a eso está indicado en los pacientes que tengan situaciones de acidosis, donde dije que el bicarbonato es muy hipertónico, el bicarbonato puede de alguna manera producir arritmias cardíacas cuando es administrado en forma directa, entonces una manera de hacerlo diluido es administrando el lactato de Ringer. Todo lo que se administra por vena recibe el nombre de parenteral. Acuérdense que parenteral es de pared, y pared a qué suene, pared la pared de la vena, ¿te das cuenta? Por eso se llama solución parenteral. ¿Qué es una solución parenteral? Una solución que se administra por vía intravenosa. Acuérdate, parenteral, pared de la vena. Entonces ese es el mejor ejemplo que ustedes tienen. ¿Qué puede suceder con la vena? Bueno, lo clásico, cuando el paciente está varios días con el suero colocado, muchas veces la aguja puede ser irritante para la vena y producir flebitis. A veces, sin querer, el paciente se mueve, la aguja se sale de la vena, infiltra el tejido celular subcutáneo y el brazo, la pierna o donde vos estés pasando la solución se dematizan, se hinchan. Entonces viene Pedro desesperado y me dice, doctor, al paciente de cama 5 se le infiltró el suero. ¿Qué quiere decir el infiltrar el suero? Significa en términos castellanos que el paciente seguramente se movió, la aguja se salió de la vena, sin querer quedó subcutánea y entonces todo el líquido está infiltrando el celular subcutáneo y el paciente se está edematizando. ¿De acuerdo? Eso se llama se infiltró el suero. ¿Qué es la flebitis? Insisto, la flebitis es cuando el brazo está rojo, simplemente porque la aguja, por ejemplo la butterfly, ya está lastimando y está lesionando la pared de la vena y eso hay que poner, sacar la vía, colocar hielo como si fuera una inflamación común. ¿Vamos? Esas son las dos complicaciones más comunes. ¿Qué son los dextranos? Bueno, los dextranos también tienen una fórmula química relacionada con la medicina. Son moléculas de glucosa, polímeros de glucosa. El dextrosado es una sola glucosa. En cambio, en el dextrano es un polisacárido
que está formado por muchas glucosas, muchísimas glucosas unidas entre sí, como de alguna manera asegurar un potente expansor plasmático. El extrano se usa mucho para hidratar por vía intravenosa a pacientes con grandes pérdidas de líquido, sobre todo grandes pérdidas de sangre, cuando por ejemplo el paciente tuvo un accidente de tránsito en la ruta, vamos a suponer que es derivado a un hospital en un estado desesperante y entre que clasificamos el grupo sanguíneo, conseguimos sangre del mismo grupo y factor del paciente, pasa un tiempo largo, entonces el paciente se me está muriendo, hasta que yo le califique puede pasar 1 o 2 horas, hasta que consiga la sangre capaz que pueden pasar 4 horas. Una manera de expandir rápidamente un paciente hasta tanto consiga la sangre es la administración de dextranos. Hay distintos dextranos que son polisacáridos, sustancias muy polares, que forman puentes de hidrógeno con el agua, que arrastran agua, que expanden el plasma. Hay dextranos de 40.000 de peso molecular y dextranos de 70.000 de peso molecular que tienen que ver con el peso molecular del dextrano y en base a eso la función de arrastre del agua. Entonces, ¿para qué se usan los dextranos? Para la expansión de plasma cuando yo necesito administrar rápidamente agua hasta que consiga la sangre, hasta que consiga sangre del mismo grupo y del mismo factor, hacemos los dextranos. El dextran 40, por ejemplo, el más utilizado en pacientes con shocks hipovolémicos, en todos aquellos casos, como dice acá, de afecciones que tienden a agruparse la sangre de las células sanguíneas circulantes, cuando hay mucha pérdida de sangre, generalmente por un accidente de tránsito, una cirugía, el paciente fue operado de un cáncer de abdomen y perdió más sangre de lo que esperábamos, y como no teníamos suficiente cantidad de sangre en el hospital, porque el paciente tiene un grupo difícil, decidimos administrar los dextranos. Falta de sangre, ¿qué nos quedamos? ¿De acuerdo? Listo para grandes acciones. Y ahí llegamos a ver las gotitas de cloruro de potasio, que a veces se tienen que administrar cuando los pacientes tienen bajo el potasio, y creo que ahí que viene. Y las listas, y ahí sí nos vamos a un pequeño video y después seguimos con el caso clínico. ¿Qué venas se utilizan? Más que escribirles, les muestro, ahí está, ahí tenés una linda anatomía, fíjense ustedes, podemos utilizar la basílica, podemos utilizar la vena mediana del codo canino, porque ahí te ve gráficamente cuáles son las venas más utilizadas, la basílica, la vena mediana, o bien puede ser la vena cefálica accesoria. Todas son venas que están a nivel del pliegue del codo, a nivel del pliegue del codo. Ahí tenés, como se ve, la cefálica, la mediana, la basílica, son algunas de las venas más utilizadas. Generalmente las enfermedades prefieren estas por su accesibilidad. Por suerte tenemos 2 brazos, es decir, puedo empezar por uno y si se infiltra el suelo o tengo flebitis, puedo utilizar la del otro brazo. Cuando ya se me termina la ciencia, es decir, que de alguna manera las 2 venas, no es la anterior, las 2 venas, como dice aquí, vamos a suponer que las 2 venas ya están agotadas. Agotadas quiere decir que ya están trombosadas de tantos líquidos que he pasado. Podemos utilizar las venas del dorso de la mano, que también pueden ser utilizadas, si bien es más doloroso y es más molesto para el paciente. Se puede utilizar la vena safena en la extremidad inferior, se puede utilizar la pedia, pero como dice allí, el riesgo de trombosis en infusiones prolongadas también puede ser importante. También se puede utilizar la vena yugular externa del cuello como vías alternativas cuando diga a la enfermera, no doctora, no le encuentro la vena. Entonces lo clásico, cuando la enfermera no le encuentra la vena, lo cual para nosotros es un dolor de cabeza, se utiliza la vena del dorso de la mano. Se pueden utilizar también las venas del dorso del pie, pero generalmente son más frágiles, no podés pasar varios días porque inmediatamente se infiltra el suelo y se vuelve a repetir. Primariamente ustedes tienen que apuntar a pasar la sangre a través de la vena. ¿Qué pasaría si el paciente está en un grado de hipovolemia tan grande
ha perdido tanta sangre, ha perdido tanto líquido, que la enfermera te dice, doctora, yo realmente no le encuentro la vena porque tiene toda la vena colapsada. No te queda otra que ir a colocar un catéter de lo que se llama una vía central. Y esa vía central es básicamente en la vena subclavia. Es decir, allí, cuando el paciente está con un shock hipovolémico muy severo, cuando hay un colapso venoso muy importante, lo que nosotros utilizamos habitualmente es la vena subclavia, y como la subclavia va directamente al corazón, se dice que esto es una vía central. ¿Por qué? Porque tiene acceso al centro, tiene acceso rápido al corazón, y es la manera más segura de hidratar a un paciente que está en un estado muy grave. Si el paciente no está grave, llama a venas periféricas. Si el paciente está muy grave, se coloca una vía central. Van a ver ustedes que los pacientes de terapia intensiva están bastante comprometidos clínicamente, habitualmente tienen vías centrales. Es decir, acceso a subclavia, acceso rápido al corazón, acceso atraumático al corazón, y por otro lado es una manera rápida de hidratar a un paciente severamente deshidratado. Puede ser que vamos a hacer al caso clínico, hasta acá queríamos ir. Bueno, vamos a hacer un recreo, ¿les parece bien?